de la teoría del orbital molecular. Nada más espérenme, que aquí los quieren saludar. Hola. 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 Bueno, ya. Vete para allá a jugar, mi amor. ¿No? Dios. Adiós. Ok. Vamos a... Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos a seguirle con esta discusión del orbital molecular. Quiero volver a construir el diagrama de correlación de la molécula del helio para que se fijen en una particularidad. Ash. Esto no quiere trabajar. Ahí está. Recordarán que el diagrama se construía pintando con respecto de la energía potencial los orbitales atómicos y sus combinaciones lineales que dan lugar a los orbitales moleculares. Entonces, para los átomos de helio, la configuración en orbitales atómicos es 1s con 2 electrones. De ahí teníamos la correlación que daba origen al orbital sigma 1 de enlace y al orbital sigma 2 de antienlace. Acuérdense que estas líneas punteadas marcan la correlación. Y entonces llenábamos de menor a mayor energía potencial los orbitales moleculares con los electrones que tenemos en orbitales atómicos. Como teníamos 4, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasará? Bueno, aquí si ustedes hacen la predicción para el orden de enlace van a tener que es de 0. Lo que me está diciendo la teoría es que al helio le gusta estar como átomos separados, no como una molécula. O sea, no tendríamos ninguna ganancia en energía potencial, no tendríamos ningún mínimo en la energía potencial si el helio formara una molécula. Entonces él prefiere formar, o no formar nada, más bien, prefieren estar los átomos desbalagados. Pero ¿qué pasará si no tenemos la molécula del helio, sino el catión de la molécula del helio? ¿Qué significa signo más? Significa que tenemos un electrón menos, ¿no? Tengo que quitarlo de orbitales atómicos. Lo voy a quitar de ahí. En realidad, no importa de dónde lo quite, estos orbitales atómicos ya no existen. Se combinaron linealmente para formar orbitales moleculares. Lo que sí importa es de dónde lo quiten los orbitales moleculares. En general, lo voy a quitar del orbital de mayor energía. Ajá. Ese orbital se conoce como orbital HOMO. Forma parte de un conjunto de orbitales que se llaman orbitales frontera. En particular, HOMO significa Highest Occupied Molecular Orbital, orbital molecular ocupado de mayor energía. ¿Ah? Entonces lo correcto es que siempre retire los electrones del orbital HOMO. La contraparte del orbital HOMO es el LUMO. Ahorita vamos a ver dónde está el LUMO. ¿Va? LUMO significa... ¿Qué significará? Es también en inglés, es un acrónimo, significa Lowest Unoccupied Molecular Orbital, orbital molecular desocupado de menor energía. Ajá. Estos dos se conocen como orbitales frontera. De momento, en este diagrama de correlación yo no veo al orbital LUMO. Después les digo en otro ejemplo dónde se encuentra. ¿Va? Pero ok, entonces retiré un electroncito del orbital ocupado de mayor energía. Calculen el nuevo orden de enlace. Es de 1, ¿no? No, ¿Un medio? es de un medio. En cantidades decimales sería de 0.5. Es un orden de enlace fraccionario.
¿En términos de qué lo puedo entender? Lo puedo entender en términos de una interacción. Generalmente esa interacción es simplemente una interacción de tipo electrostática. Si a un helio le falta un electroncito, entonces podría yo esperar que tuviera interacciones electrostáticas entre los electrones de uno y el núcleo del otro, y viceversa, ¿no? O bien puede ser también entendido en términos de una interacción covalente, pero que tiene una energía muy bajita. Ajá, o sea, el traslape entre orbitales es pequeñito, por lo tanto voy a tener una interacción de muy baja energía, prácticamente no hay enlace. Ajá, es un enlace, digamos, disminuido, debilitado. ¿Qué pasaría si tuviera un dicatión de la molécula del helio? Ahora tendría que retirar 2 electrones. Los voy a retirar de aquí en orbitales atómicos, aunque les digo que poco importa. En general, los seguiría retirando de aquí. Y el orden de enlace, si ustedes hacen el cálculo, verían que es de 1. O sea, hace falta retirar electrones de la molécula del helio para que se consolide en una entidad covalente. En esta forma, ahora sí tendría a la molécula del helio. Bueno, esta molécula dicatiónica no ha sido detectada experimentalmente. Sería una entidad totalmente covalente, nada más que no ha sido detectada experimentalmente. Esta otra, la que tengo arriba, que tiene nada más una carga positiva, una vez positiva, sí ha sido detectada experimentalmente. Entonces, nosotros sí podríamos formar compuestos de gases nobles, nada más que tendrían que tener ciertas características. Para aumentar el orden de enlace, yo tendría que estar retirando electrones, pero fíjense de dónde los estoy retirando. Los estoy retirando de este orbital. ¿Qué clase de orbital es ese? Ok, tiene una simetría sigma, pero ¿qué tipo de orbital es estabilizante o desestabilizante? Desestabilizante, ¿no? Es desestabilizante. Ajá. Entonces lo puedo ver de esta manera. Si yo pongo electrones en orbitales desestabilizantes, estoy disminuyendo el orden de enlace. O lo contrario, si yo quito electrones en orbitales desestabilizantes, estaría aumentando el orden de enlace. ¿Ah? Eso es importante. Vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver también con esto. La molécula de nitrógeno. Me gusta. Ok. Empiezo pintando con respecto de la energía potencial los orbitales atómicos. Por acá se encuentra 2s. Recuerden que es suficiente con que ponga a los orbitales de la capa de valencia. Es una simplificación del diagrama de correlación. Y por acá se encuentran en energía 2pz, 2py y 2px. Del otro lado también. Ahora voy a poner aquí al 2px, al 2py y al 2pz. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 2 se encuentran acá en orbitales s y los otros se encuentran en orbitales p. Lo mismo para el otro átomo de nitrógeno. Ok. 2s se combina linealmente con 2s y me forma un orbital sigma de enlace, le voy a llamar orbital sigma 1, y un orbital sigma 2, que es de antienlace. La correlación es esta. Ahora, 2px es un cacahuate que está viendo a otro sobre la dirección en la que ocurre el enlace. Vamos a pensar que la dirección X es aquella en la que está ocurriendo el enlace. Entonces, esos dos cacahuates viven justamente en esa dirección, son los orbitales 2px, de uno y de otro lado. Los signos de fase son positivo acá, negativo acá, me conviene que sea positivo acá y negativo acá. Y eso me forma la cara del changuito. Los núcleos se aproximan hasta cierta distancia y entonces tengo aquí un orbital que tiene simetría sigma, ¿no?
Es la cara del changuito. Estas orejitas son de fase negativa, mientras que la parte del centro es de fase positiva. Es un orbital sigma de enlace. Y la correlación es esta, ¿no? Le voy a llamar ahorita orbital sigma 3. Tiene que haber una contraparte simétrica de antienlace. Es el orbital sigma 4 de antienlace. ¿Cómo se formaba ese orbital? Recuerden que era la resta ahora de estos dos cacahuates. Eso me daría lugar a un orbital también de simetría sigma, pero la densidad electrónica tiende a escapar de la región internuclear. Eso es lo que constituye un orbital de antienlace. Recuerden que aquí hay un plano nodal en el eje internuclear. El orbital de este lado cambia de fase. Bueno, el lóbulo orbital cambia de fase. Entonces ahí tendría la presencia de un nodo. Sigue siendo un orbital sigma, pero ahora es de antienlace por la presencia de ese nodo perpendicular al eje internuclear. ¿Va? Ahora, voy a dejar de compartir la pantalla. A ver, traten de anclar mi imagen, por favor, chicos, para que se vea un poco más grande. Fíjense, estos de acá son esos cacahuates. Tengo tres, los PX, los PY, que se encuentran perpendiculares. Vamos a pensar que sobre el plano del pizarrón. Y los PZ que también se encuentran perpendiculares, pero entrando y saliendo del plano del pizarrón. Entonces, PX como se traslapan mucho, o sea, una nube electrónica interpenetra en la otra. Ajá. No les había dicho esto, pero la cantidad de energía potencial en la que disminuyen los orbitales moleculares depende de la cantidad de traslape. A mayor traslape voy a tener más descenso en la energía potencial. Entonces PX con PX traslapan mucho, por eso es que bajan mucho en energía potencial. ¿Qué pasa con PY y PY del otro lado? Están acá. Los núcleos se aproximaron, estos apenas se están tocando, o sea, la cantidad de traslape es muy pequeñita, por eso es que bajan poquito en energía potencial. Déjenme volver a compartir mi pantalla. O sea, a la hora que PY se encuentra con PY, la cantidad de traslape es menor. Eso se acuerdan que me formaba un orbital con simetría pi. Ahí está, ¿no? Bueno, tendría que ser simétrico. Ese orbital de simetría pi tiene menor descenso en energía potencial que lo que tuvo este orbital sigma 3 de enlace, justamente debido a eso, a la menor cantidad de traslape. Entonces, este de aquí sería el orbital pi del conjunto pi1 de enlace, y acá va a tener su contraparte de antienlace. Este conjunto va a ser el pi2 de antienlace. ¿Y cómo estaba formado? Estaba formado por la diferencia entre los dos cacahuates. ¿Se acuerdan que el orbital también tenía simetría pi? Nada más que la densidad electrónica tiende a escapar del eje internuclear. Ahora se va a ver de esta manera. Es de simetría pi porque tiene un plano nodal en el eje internuclear, pero es pi de antienlace porque tiene un plano nodal perpendicular al eje internuclear. Entonces sería este el orbital pi de antienlace y este el orbital pi de enlace, ¿no? Lo importante es esto. El orbital pi baja menos en energía potencial con respecto del orbital sigma por la menor cantidad de traslape. Esta sería la contribución de PY con PY. Y va a haber otra que sería la contribución de PZ con PZ. O sea, PY con PY se tocan así. Y PZ se tocan igual, pero están perpendiculares al plano del pizarrón. Entonces también formarían un orbital de simetría pi. Y el descenso en la energía potencial sería exactamente el mismo que para la contribución de PY con PY. Entonces hay otra contribución acá de PZ con PZ. De todos modos, ambos forman parte del conjunto pi1 de enlace y pi2 de antienlace. Ok, ¿cuántos electrones en orbitales atómicos tengo?
10. Entonces tengo que llenar esos orbitales moleculares con esos mismos 10 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, perdón, me faltaron estos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cámara. ¿Cuál es el orden de enlace de la molécula de nitrógeno? ¿Orden 5? No. 3. 3. Es un orden de enlace de 3 nada más. Lo que ya sabíamos, el nitrógeno tiene un triple enlace entre sus dos átomos. Déjenme borrar todo esto de acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasará si yo no tengo al nitrógeno neutro, sino al dinitrógeno catiónico? Le pongo aquí una carga positiva. Tengo que quitar un electrón. Lo voy a quitar acá, aunque ustedes ya saben que es lo mismo, de dónde lo quite. Finalmente esos orbitales atómicos ya no existen. Lo que importa es que lo voy a quitar del orbital HOMO. Ajá. Los electrones de más alta energía son los que se pueden brincar. Entonces lo voy a quitar del conjunto pi1 de enlace. De hecho, cualquiera de estos 4 electrones que habían aquí originalmente en el conjunto pi1 de enlace tienen la misma energía. Los dos orbitales pi son isoenergéticos, o dicho de otra manera, son degenerados. Lo mismo da de donde lo retire. Ahorita quité este, pero pude haber retirado cualquiera de los otros 3 electrones. ¿Ah? ¿Cuál es el nuevo orden de enlace? 2.75. DAC. 3.5. ¿Cuánto? 3.5. Nah, es de 2.5. Hagan bien las cuentas. Veamos. Orden de enlace. A lo mejor esto todavía les está causando un poco de confusión. Medio de los electrones de enlace. Aquí hay 2 en el orbital sigma 1 de enlace. Otros 2 en el orbital sigma 3 de enlace. Y luego tenemos 3 acá, ¿no? En los orbitales pi1 de enlace. ¿Cuántos son en total? 2, 4, 6, 7. Menos los electrones en orbitales de antienlace. Son nada más estos 2 del orbital pi2 de antienlace. 7 menos 2 es 5. Entre 2 es 5 medios, o sea, 2.5. ¿Cómo lo puedo entender? Otra vez en términos de que tengo un doble enlace y hay una interacción covalente de muy poquita energía, o sea, un enlace que apenas se está formando, o dicho de otra manera, un enlace que se está destruyendo. ¿Ah? Pero fíjense, ¿cuál fue el efecto para que decreciera el orden de enlace? ¿De dónde estoy retirando electrones? Los estoy retirando de un orbital estabilizante, ¿están de acuerdo? Entonces tengo el mismo efecto de arriba en la molécula de helio. Si yo retiro electrones en orbitales en este caso son estabilizantes, voy a disminuir el orden de enlace. En el helio lo que hice fue retirarlos de orbitales desestabilizantes, ¿no? Ahora los estoy retirando de orbitales estabilizantes y fíjense, el orden de enlace disminuye. Se estarán preguntando qué pasará si yo tengo un nitrógeno aniónico. Déjenme pintar los electrones como estaban. Este es para el nitrógeno neutro, ¿no? Un nitrógeno aniónico significa que estoy metiendo un electrón. Ahora lo voy a meter en el orbital desocupado de mayor energía. Justamente aquí está el orbital LUMO. Este conjunto pi2 de antienlace, no le había puesto aquí el asterisquito, es el orbital LUMO, orbital desocupado de mayor energía. ¿Ok? Calculen el nuevo orden de enlace. Queda igual, ¿no? 2.5. 2.5. Ajá.
2.5. ¿Por qué? Porque Otra se vez está estoy agregando a los disminuyendo. de... Ajá, dígame, perdón. ¿cómo se llama? Es que los está agregando en los que son de... Ahí se me fue el nombre. En los desestabilizantes. Esos, perdón. Los de antienlace, exacto. Entonces, lo mismo da si retiro densidad electrónica en los estabilizantes bajo el orden de enlace que si meto densidad electrónica en los desestabilizantes. De ambas formas, disminuyo el orden de enlace. ¿Va que va? ¿Todos de acuerdo con esto, chicos? Bueno, toda la química se puede entender en términos de la interacción de estos dos orbitales frontera, el HOMO y el LUMO. Cualquier reacción ácido-base va a ocurrir cuando los orbitales frontera de una molécula y de otra interactúen. En general, una va a ceder densidad electrónica, ¿mediante qué orbital la cede? Mediante el HOMO. Y el otro va a aceptar densidad electrónica, ¿dónde la acepta? En el LUMO, en el orbital desocupado de menor energía. Toda la química se puede entender en términos de cómo interactúan esos dos orbitales frontera. Eso ya no es parte de nuestro curso, pero es muchísimo, muy importante para toda la química, ¿va? En general, este modelo se utiliza poco en la química orgánica. Nosotros vamos a estar empleando más la teoría del enlace de valencia, pero vamos, aquí hay muchas otras cosas que están ocultas y que se pueden descifrar. Es muchísimo, muy útil y hay muchísima información en este diagrama de correlación. Lo que hay que saber es cómo buscarla, cómo interpretarla. Bueno, ¿hasta aquí vamos bien? Déjenme nada más pintarles otro diagramita y ustedes me dicen en qué está bien o en qué está mal. Es más, les voy a pintar dos diagramas más. Les voy a pintar este. Ya no le voy a poner qué son los orbitales P ni los... Quiero que vean la forma. Vamos a pensar que otra vez tuviéramos a la molécula de nitrógeno en su forma neutra. Este sería el orbital sigma 1 de enlace. Ahora tendría que este es un orbital sigma 2, pero también es de enlace. Este es un orbital sigma 3, esta vez es de antienlace. Este es el conjunto pi1, es de enlace. Este es el conjunto pi2, que es de antienlace. Y por último, este es el orbital sigma 4, que es de antienlace. Si es nitrógeno, vamos a poner la ocupación electrónica original. Tengo 5 electrones de cada lado, los otros ya no los voy a pintar. Tengo 10 electrones en total. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es un diagrama. Y déjenme ponerles todavía otro. Voy a quitar este electroncito de aquí. Nos quedamos con el nitrógeno neutro. En este caso, este sería el orbital sigma 1 de enlace. Este es el sigma 2 de antienlace. Luego aquí pongo el conjunto pi1 de enlace. Este es el conjunto pi2 de antienlace. Este sería el orbital sigma
3 de enlace. Y este sería el orbital sigma 4 de antienlace. Nuevamente tengo 10 electrones. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Díganme, de estos dos diagramas que pinté al final, ¿qué notan de raro? Vamos a empezar por el de más a la derecha. ¿Qué le notan de raro? Como la ubicación, ¿no? De los orbitales. Que los pies Ajá. están más abajo. Exacto. Aquí. Quiero que se fijen en esta parte del diagrama. Los orbitales pi se encuentran más abajo en energía potencial que este orbital sigma. ¿Es eso correcto? ¿O podría ser posible? Pues explicó al principio que no, ¿no? Ajá, ¿y cuál era la razón de que no? ¿Por qué no Pues, se diferenciaban tanto? Así es. Si el traslape no es tan eficiente en los orbitales pi, eso quiere decir que el descenso en la energía potencial tiene que ser menor que el que tiene el orbital tipo sigma. Ajá. Entonces, este diagrama es totalmente incorrecto. Los orbitales pi tienen que estar más arriba en energía que el orbital sigma. ¿Va? A ver, y ahora chequen este otro. ¿Qué diferencia le ven con respecto del de más a la izquierda? Que se están uniendo los orbitales, el de abajo y el de arriba. Como Ajá. ahí, Los bueno, sigma. Un como, chingo de orbitales sí, abajo y arriba, especifique. El de antienlace Y el N. está con mayor energía potencial. Estos dos. Así es. Ah. Fíjense, aquí puse que estos se combinaban cada quien por su lado y este conjunto orbital quedaba mucho más abajo en energía que este de acá. Y aquí estoy diciendo que este orbital sigma, que resulta de la combinación lineal del orbital px con px, tiene menor energía que este orbital sigma de antienlace, que resulta de la diferencia de los orbitales 2s, ¿no? Que sería el sigma 3 de antienlace. Bueno, en principio, cualquiera de estos dos diagramas es correcto. De hecho, si calculan el orden de enlace en este otro, van a ver que también les va a dar de 3. O sea, el acomodar diferente a esos electrones no me modifica el orden de enlace. Sigue siendo de 3. ¿Va? Bueno, ustedes píntenlo de la forma de la izquierda para que no se confundan. O sea, pongan que los 2S se combinan con los 2S, eso pónganlo aparte del conjunto de orbitales P. Sin embargo, este es el diagrama correcto. ¿Ah? Experimentalmente, o más bien los cálculos teóricos, arrojan diagramas de este estilo. Lo que pasa es que para saber si es el correcto el de la izquierda o el de la derecha, yo tendría que saber quiénes son los coeficientes que afectan a las energías de cada uno de estos orbitales. Para eso tendría que dar solución a la ecuación de Schrödinger, pero no lo estoy haciendo. Es simplemente una aproximación cualitativa, no cuantitativa. ¿Ah? Entonces, en general, los diagramas son de este estilo, pero como yo no tengo elementos de juicio, pues me da igual que sea de este o de este otro. Por didáctica, entonces ustedes utilicen este tipo de diagrama. ¿Ah? Yo voy a seguir trabajando con este otro, con el de la derecha, por cuestiones que tienen que ver con cosas que les quiero ilustrar, ¿va? Es muy importante justamente este reacomodo electrónico o el hecho de que este orbital sigma 2 de enlace tenga menor energía que el sigma 3 de antienlace. ¿Ah? Vamos a hacer otro ejemplo que tiene que ver con eso. A ver, y ustedes me dicen que notan de raro. Voy a pintar a la molécula de el monóxido de carbono. Con respecto a la energía potencial, pinto los orbitales atómicos del átomo de carbono, serían 2s, y acá arriba se encuentran 2py o 2pz, 2py y 2px.
Este es el átomo de carbono. De este lado está el átomo de oxígeno. Dos px, 2py, 2pz. La ocupación en orbitales atómicos es de 4 electrones para el átomo de carbono, 2 están en orbitales 2s y 2 en orbitales p. Y para el oxígeno tenemos 6 electrones de valencia. 2 están acá y 4 acá. ¿Ok? Hago las combinaciones lineales. Este de acá combina linealmente con este de acá. Voy a ponerles la correlación mejor en color. En color rojo. Este de aquí sería el orbital sigma 1 de enlace. Luego, 2px se aproxima a 2px sobre la dirección del enlace, del eje internuclear. Entonces eso me generaría un orbital sigma 2 de enlace. Entonces este en automático se convierte en el orbital sigma 3 de antienlace. Y luego, de hecho, a ver, lo voy a pintar así. Esta sería la correlación que da lugar a este orbitalito, ¿no? Aquí hay algo que no está bien. A ver, ¿cómo lo corrijo? Es que quería hacer esta diferencia energética muy pronunciada. Vamos a quedarnos aquí y ahorita sigo con el dibujo. ¿Cuál será, por qué estaré pintando los orbitales atómicos del oxígeno más abajo en energía que los del monóxido, que los del carbono? No es una respuesta fácil. Hay algo que no les he dicho. Es la electronegatividad. Una mayor electronegatividad se traduce en una mayor estabilidad química. Por lo tanto, los orbitales del oxígeno se encuentran más abajo en la energía potencial que los orbitales atómicos del carbono. Entonces voy a tener un diagrama de correlación que es asimétrico. Eso tiene una consecuencia muy importante, pero ahorita les digo cuál es. Déjenme volverlo a hacer, porque quiero que me queden acomodados de cierta manera ahorita los orbitales. Voy a cambiar nada más tantito. Ese orden energético. Entonces, bueno, este correlaciona con este otro. Luego 2px con 2px forman un orbital que tiene simetría sigma. Vamos a ponerle que baja mucho en energía. Y su contraparte, por lo tanto, sube mucho también en energía. Entonces la correlación sería esta de acá. Entonces hasta aquí tenemos orbital sigma 1 de enlace, sigma 2, que también es de enlace. Este sería el sigma 3, pero ahora es de antienlace. Y este sería el sigma 4, que también es de antienlace. ¿Ok? Y ahora, déjenme ponerles las contribuciones pi, las voy a poner aquí. Como recordarán ustedes, esas contribuciones vienen de los orbitales PY con PY y de PZ con PZ. Entonces, aquí están las contrapartes. Este sería el conjunto pi1 de enlace y este es el conjunto pi2
de antienlace. Fíjense que también tengo 10 electrones de valencia, 6 de este lado y 4 de este. Entonces lleno los orbitales moleculares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Ok. Fíjense que se parece muchísimo el diagrama de correlación al del nitrógeno. La única diferencia es que tengo orbitales que son asimétricos con respecto de la energía potencial. En el oxígeno tengo un descenso en la energía potencial, entonces pinto más abajo los orbitales atómicos, ¿no? Ok. Ambas moléculas son isoelectrónicas. Si son isoelectrónicas e isolobales, o sea, tienen los mismos lóbulos orbitales, eso quiere decir que tendrían que tener la misma reactividad química. Sin embargo, al nitrógeno nos lo podemos respirar, compone el 79% del volumen atmosférico, mientras que el CO, si nos lo respiramos, nos cuajamos, ¿no? Es un veneno para nosotros. ¿A qué se debe eso? O sea, si tienen la misma reactividad química debido a que son isoelectrónicos e isolobales, pues uno no tendría que ser venenoso, o los dos tendrían que ser venenosos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a analizarlo. Díganme. Esta correlación me faltó. Esta de acá. Vamos a ver este orbital que sería el sigma 1 de enlace. ¿Se acuerdan cómo se construía? Era la combinación lineal o la interferencia constructiva de dos pelotas que se encuentran en fase. Era la construcción del baloncito de rugby, ¿no? Ok, esta construcción sería este orbital en la molécula de nitrógeno, pero va a ser muy diferente en la molécula del monóxido de carbono. ¿Por qué? Fíjense, ¿a quién se parece en energía este orbital molecular, el sigma 1 de enlace? ¿A los orbitales atómicos del oxígeno o a los orbitales atómicos del carbono? O sea, ¿a cuál está más cercano en energía? Oxígeno. A los del oxígeno. ¿Ah? Si se parecen a los del oxígeno, yo esperaría que el orbital molecular que se forma se encuentre polarizado hacia el átomo de oxígeno. Entonces, en realidad no va a ser esta la construcción, sino que va a ser esta otra. Va a ser también una envolvente que rodea los dos núcleos, pero va a estar cabezona del lado del oxígeno y chiquita del lado del carbono. ¿Ah? A eso se refiere esto. Si están cercanos en energía, los orbitales moleculares se van a parecer mucho a los orbitales atómicos del átomo más electronegativo, en este caso. Ajá. Entonces se encuentra polarizada la nube electrónica hacia el lado del oxígeno. Vamos a fijarnos en este otro orbital, el sigma 2 de enlace. ¿Cómo se formaba? Se formaba a partir de la interferencia constructiva de los dos cacahuates que se encuentran sobre el eje internuclear. Esa era la cabeza del changuito, ¿no? Pero, otra vez, ¿a quién se parece en energía? ¿A los orbitales atómicos del oxígeno o a los del carbono? Del oxígeno. A los del oxígeno. Eso quiere decir que también se encuentra polarizado hacia el lado del oxígeno. O sea, aquí va a tener una oreja grandota con fase negativa y la cara del changuito ahora va a estar casi exclusivamente del lado del oxígeno. Aquí va a ser positiva y la orejita que tiene de fase negativa va a ser chiquita del lado del átomo de carbono. Ajá. Ok. Todos los orbitales de enlace, generalmente, van a parecerse mucho a los orbitales atómicos del oxígeno. Ahora, chequen este orbital de acá, uno del conjunto pi2 de antienlace. Déjenme borrar este. Va a borrar esto de acá. Ahora, ¿a quién se parece en energía este orbital pi2? Vamos a ver de dónde salía. Era la resta ahora de cacahuates, ¿no? Eso hacía que tuviéramos un orbital de este estilo. Un orbital en el que la densidad electrónica tendía a escapar del eje internuclear, ¿no? Pero ahora, ¿a quién se parece en energía el conjunto pi2 de antienlace?
se parece en energía a los orbitales atómicos del carbono. Eso quiere decir que se va a encontrar polarizado hacia el lado del carbono. Va a estar cabezón de este lado, estos son sus signos de fase, y va a ser chiquito del lado del oxígeno. Menos y más. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál? ¿A qué se refiere cuando dice que se parece en energía? Fíjate, o sea, acuérdense que esto lo estoy pintando con respecto de esta coordenada. Es la coordenada de energía potencial. O sea, este nivel de energía potencial que corresponde a los orbitales pi se parece mucho al nivel de energía potencial que yo tengo en los orbitales atómicos del átomo de carbono. Y lo contrario, este orbital que tiene simetría sigma se parece mucho en energía a los orbitales atómicos que yo tengo del lado del oxígeno. ¿Ah? Nada más me refiero a eso. Ok, gracias. Pero eso es suficiente para que se polaricen las nubes electrónicas hacia uno o hacia otro lado. ¿Ah? Ok. Vamos a ver por qué uno es venenoso y por qué el otro no. Déjenme irme. Me voy a ir hacia este lado del pizarrón. ¿Saben cómo es la molécula de la hemoglobina? Ahorita se las voy a pintar así de forma esquemática. Es una proteína globular. Eso quiere decir que tiene una forma esferoidal. Y eso es para que sea capaz de viajar a través del torrente sanguíneo. Esa molécula de la proteína tiene cuatro brazos reactivos que se conocen como grupos hemo. En el centro de cada grupo hemo hay un catión hierro 3+, que está rodeado de 4 átomos de nitrógeno. Aquí vamos a tener una interacción que vamos a revisar en unas cuantas clases. Es un tipo particular de enlace, se llama interacción débil, y en particular esta se conoce como interacción ion-dipolo. Los nitrógenos tienen pares libres que están orientados hacia el átomo de hierro, y de esa forma alivian parcialmente esta carga 3 veces positiva que tiene el catión. O sea, hay un par libre orientado en esa dirección. Tenemos una pseudodonación, ¿no?, de densidad electrónica. Y por ahí esos brazos que tienen, bueno, los nitrógenos están conectados por unos brazos, tienen cierta complejidad, entonces ahorita no los voy a pintar, nada más los voy a representar así. Esta molécula se llama molécula de tipo porfirínica. Justamente es un cuadrado plano en torno del catión hierro 3+. Ajá, o sea, los nitrógenos se encuentran en un ambiente cuadrado plano, no es un ambiente tetraédrico. Ok, entonces hay 4 de estos brazos hemo. Voy a hacer aquí la ampliación, nada más del catión hierro 3+. Lo voy a poner acá. Ahí. ¿Ok? Y de este lado voy a poner a la molécula del monóxido de carbono para ver cómo interactúa el monóxido con la molécula de la hemoglobina. Ok. ¿Están de acuerdo que de la estructura de Lewis, que es esta, el monóxido de carbono tiene 2 pares libres de electrones, este y este? ¿Es un ácido o una base? ¿Qué es un ácido y qué es una base? Un ácido era capaz de aceptar un par de electrones, mientras que una base era capaz de donar un par de electrones. Exactamente. O bueno, compartir, mejor dicho. Así es, eso se conoce como clasificación de Lewis o modelo de Lewis de los sistemas ácido-base. Un ácido es capaz de aceptar densidad electrónica, mientras que una base es capaz de donarla. El monóxido de carbono tiene pares libres de electrones, entonces es una base de Lewis. Puede donar parte de esa densidad electrónica. ¿Se acuerdan del pentacarbonil hierro, no? Que teníamos el hierro rodeado de 5 moléculas de monóxido de carbono y que
cada uno de estos monóxidos de carbono donaban pares de electrones mediante un enlace covalente coordinado hacia el centro metálico, ¿no? Ok, es lo mismo. Eso se puede hacer porque el monóxido de carbono es una base de Lewis. Ok, esos electrones que se donan justamente tienen que ver con el concepto de orbital frontera. Van a ser los últimos electrones, los que se encuentren en el orbital HOMO. Este de acá es el orbital HOMO. ¿Se acuerdan? Era el orbital ocupado de mayor energía. Ahí es donde se encuentra ese par de electrones para el monóxido de carbono. Ahora, ¿qué simetría tienen? Fíjense que es el orbital sigma 3 de antienlace. ¿Cómo se construía ese? Era el que resultaba de la sustracción de las dos esferas, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo era? Eran los ojitos del visco, nada más que ¿a quién se parece en energía? Se parece El carbono. al carbono. Eso quiere decir que se va a encontrar polarizado hacia el lado del carbono, o sea, va a ser un visco que tiene este orbital muy grandote, este lóbulo muy grandote, y este otro va a ser chiquito. O sea, además de visco, tiene un ojo más grande que el otro. No es así muy agraciado. ¿Ah? Vamos a pintarlo acá. Ahí está el par de electrones. Fíjense que se encuentra principalmente hacia el lado del carbono. ¿Se acuerdan que les dije que el monóxido de carbono siempre se coordinaba del lado del carbono? Pues ahí está la razón. Solo del lado del carbono son suficientemente grandes los lóbulos orbitales para tener un traslape importante con cualquier otra cosa. En este caso, el catión hierro 3+ tiene una carga positiva, entonces es un ácido o una base. Si tiene carga positiva, puede aceptar electrones, ¿no? Entonces es un ácido de Lewis. ¿Dónde los acepta? Vamos a pensar que el orbital dz² del hierro se encuentre en esta dirección, ¿se acuerdan? Es el que tiene un toroide y un chupón y un cacahuate. Estos eran sus signos de fase y este tiene estos signos de fase. Si se encuentra el cacahuate sobre este lado, yo podría esperar que aquí tuviera una nueva combinación lineal. Podría formar un orbital sigma. ¿Están de acuerdo? O sea, a la hora que yo hago esta nueva combinación lineal, ahora vería que el lóbulo orbital crece hasta abarcar toda esta parte de acá. Pero si yo pongo mi ojo de este lado, vería que sigue siendo radialmente simétrico con respecto del eje internuclear. Entonces es un orbital sigma. O sea, tengo una donación sigma del átomo de carbono hacia el átomo de hierro. Este átomo de carbono le está dando estos dos electrones al átomo de hierro en su orbital dz². Era su orbital dz². ¿Ok? Ahora, el hierro vamos a pensar que tuviera aquí un orbital d. Vamos a suponer que sea el orbital, no sé, se me ocurre el dxz. Mientras que el orbital dz² se encontraba desocupado, o sea, él pudo recibir densidad electrónica por parte del carbono, el orbital dxy se encuentra ocupado por un par de electrones. Ahora chequen este orbital HOMO de acá. ¿Cuál era? Era el que resultaba de la sustracción, justamente esto, este de acá, ¿no? Resultaba de la sustracción de los dos cacahuates y ahora era cabezón del lado del carbono. Y es chiquito del lado del oxígeno. Los signos de fase de este orbital son estos, mientras que los signos de fase de este orbital son estos. ¿Qué podrá ocurrir ahí? Estoy dramatizando el dibujo. Fíjense, este lóbulo orbital se encuentra en fase con este y este se encuentra en fase con este. Del lado del monóxido de carbono, ese orbital
sigma 2, pi 2 de antienlace se encontraba desocupado. Y del lado del hierro, ese orbital de XZ se encuentra ocupado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Estos se combinan linealmente y ¿qué me forman? Un orbital ¿de qué simetría? Pi. Ah, exactamente. Ahora se está formando aquí una nueva combinación lineal que tiene simetría pi. O sea, ya en términos llanos, déjenme pintarlo acá, es como si yo estuviera haciendo un doble enlace con el átomo de carbono. Ajá. Este modelo de enlace se conoce como retrodonación pi. O sea, el monóxido de carbono dona densidad electrónica hacia el átomo de hierro por medio de un enlace sigma, pero el hierro regresa densidad electrónica hacia el carbono por medio de un enlace pi. Se llama retrodonación pi. Tiene otros nombres. También se conoce como enlace sinérgico, modelo de Dewar, Chat y Duncanson. Hay un libro que lo traduce como enlace trasero. Suena así medio feo, pero es que en inglés se llama backbonding. Ajá, entonces lo tradujeron de manera literal. A muchos químicos hasta les molesta escuchar ese concepto de enlace trasero, pero a mí me gusta, porque da la idea como de que por la puerta delantera se están donando electrones de aquí para acá, pero por la puerta trasera se están regresando. En términos netos, entonces es como si tuviera yo un doble enlace. O sea que tengo un enlace más fuerte, un enlace doble es un enlace más fuerte que un enlace sencillo, ¿no? Eso hace que a ver, ¿en qué consiste la respiración a nivel celular? Consiste en que yo en los alvéolos pulmonares tengo la molécula de la hemoglobina. Ahí los alvéolos captan al oxígeno molecular. Entonces, ese oxígeno molecular se coordina o se enlaza al átomo de hierro mediante el enlace pi. Ajá. El enlace pi dona densidad electrónica. Es una interacción muy débil porque tiene poco traslape. Entonces, el oxígeno se encuentra fijado químicamente a la hemoglobina viaja por el torrente sanguíneo hasta las células y cuando llega a la célula se desprende la molécula de oxígeno y entra la molécula del dióxido de carbono. Regresa la hemoglobina hasta los alvéolos y ahí otra vez se intercambia el CO2 por el oxígeno y de esa manera se mantiene la respiración celular. El hecho de que funcione la respiración depende de que estos dos enlaces, el del oxígeno con el hierro y el del CO2 con el hierro, sean lo suficientemente débiles. O sea, se tienen que enlazar a la hemoglobina, pero también se tienen que soltar fácilmente. ¿Qué pasa cuando el monóxido de carbono interactúa con la hemoglobina? Se enlaza, pero es tan fuerte el enlace que ya no se suelta. Entonces se está bloqueando la molécula de la hemoglobina y se inhibe la respiración celular. Entonces, lo que estaría ocurriendo con un veneno de este tipo es que las células empiezan a morir por asfixia, ya no tienen oxígeno. Todas las moléculas de hemoglobina se encuentran bloqueadas por el monóxido de carbono. ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Aquí viene la pregunta del millón. Es fácil explicar por qué el CO2 la bloquea. Es debido a la polarización de los orbitales que hacen que el traslape orbital con el átomo de hierro sea bastante eficiente y entonces se forma este enlace doble o enlace sinérgico. Pero la pregunta del millón sería, ¿por qué el nitrógeno no es venenoso para nosotros si tiene el mismo diagrama de correlación? Voy a pintar aquí a la molécula del nitrógeno. Vimos que este orbital estaba muy polarizado y este otro estaban muy polarizados, ¿no? ¿Qué pasa con el nitrógeno? ¿Cómo es este orbital sigma 3 de antienlace? Ese no se encuentra polarizado. Es perfectamente simétrico porque las electronegatividades son las mismas, ¿no? Ese orbital contiene un parcito de electrones. ¿Y qué pasa con el orbital, con este de acá, con el pi de antienlace? También se encuentra simétrico, ¿no? ¿Se favorecerá el doble enlace del nitrógeno con la hemoglobina? No. No está favorecido.
Así es, lo que pasa es que el traslape es tan eficiente debido a que no tenemos la presencia de esa polarización que veíamos en el monóxido de carbono. Ajá. No quiere decir que no se enlace, sí se enlaza, pero tan rápido como se enlaza, se suelta. No tiene la capacidad para formar la retrodonación pi y por lo tanto se suelta fácilmente. Fácilmente es desplazada la molécula del nitrógeno por el oxígeno, por ejemplo. Ajá. Entonces, de esa manera, el nitrógeno no es venenoso para nosotros, mientras que el monóxido de carbono sí. Hagan de tarea, de hecho viene en la guía de estudios, la construcción de este de aquí, el cianuro. El cianuro también es venenoso para nosotros y al hacer el diagrama de correlación se van a dar cuenta de que es exactamente igual que el del monóxido de carbono. Eso quiere decir que tiene también las mismas polarizaciones, por lo tanto también tiene la misma reactividad química. En resumen, este también es venenoso para nosotros. Voy a pintarles aquí el símbolo de la calaverita, ya que estamos en Halloween. ¿Va? Entonces, sí es muy importante esto de que los orbitales atómicos tengan diferentes energías. Eso hace que la reactividad química de repente sea muchísimo, muy diferente. ¿Va? Ahora, ustedes no lo van a hacer así. Otra vez con fines didácticos, yo prefiero que todo lo pinten a la misma energía, que emparenten estos con estos otros de forma cristiana, de modo que no se les vuelva ahí un relajo con el diagrama de correlación. Así es como tienen que hacer los ejercicios de la segunda parte, no, es la cuarta parte de la guía de estudios. ¿Dudas con esto, chicos? ¿El cianuro estará cargado hacia el nitrógeno? Así es. Bueno, los orbitales que se encargan de la sigma donación se encuentran cargados también del lado del carbono. Aquí es donde se encuentra el par libre, pero el pi de antienlace otra vez se encuentra polarizado hacia el lado del carbono. De hecho, el cianuro siempre se coordina también del lado del nitrógeno. El cianuro siempre se coordina también del lado del carbono. Es muchísimo, muy raro que se coordine del lado del nitrógeno. Esos compuestos se llaman isocianos. Y justamente el hecho de que no se coordine de este lado obedece a la polarización de las nubes orbitales. ¿Ah? Bueno. ¿Y cómo se puede saber cuando están cargados de un lado o del otro? Por la electronegatividad. O sea, fíjense, el diagrama de correlación es un conjunto orbital de este lado y un conjunto orbital de este otro lado, ¿no? Este de este lado tiene una mayor electronegatividad que el del lado izquierdo. Entonces, los orbitales moleculares que se formen, va a haber un conjunto acá y están de acuerdo que habría más o menos otro conjunto acá, ¿no? Todos estos de acá, que podríamos presumir que son los que tienen electrones, o sea, los que se encuentran ocupados, se van a parecer en energía a estos. Entonces, todos estos van a encontrarse polarizados hacia el átomo más electronegativo, mientras que todos los que no tienen electrones se parecen mucho en energía a estos. Todos ellos se van a encontrar polarizados hacia el átomo menos electronegativo. Vamos a hacer un ejemplo extremo de eso. Fíjense, el carbono, por ejemplo, carbono y nitrógeno se encuentran adyacentes en la tabla periódica, ¿no? Pero el nitrógeno ya es lo suficientemente electronegativo como para que tengamos esta diferencia energética. ¿Qué pasará si los elementos en cuestión se encuentran bien alejados en la tabla periódica? Por ejemplo, ¿qué me dicen del HCl? El cloruro de hidrógeno. El hidrógeno se encuentra del lado del extremo izquierdo en la tabla periódica y el cloro se encuentra en el extremo derecho, ¿no? Es más, voy a quitar al... está bien así. Vamos a pintar el diagrama de correlación. El hecho de que se encuentren en extremos de la tabla periódica hace que el brinco energético entre los dos elementos sea muchísimo más pronunciado que el que teníamos para carbono y nitrógeno. O sea, el hidrógeno que se encuentra de este lado con su electroncito en 1s
se encuentra acá en energía. Y el cloro se encontraría hasta acá abajo en energía. Pero bueno, yo lo voy a pintar por acá. ¿No? Se encuentra hasta acá abajo en energía. Los orbitales atómicos del cloro son 3s con 2 electrones. Y luego aquí arribita 3p, x, 3py y 3pz. Simplemente voy a decir que son el conjunto 3p con 5 electrones. ¿Ok? ¿Y ahora? Aquí hay una complejidad, ¿verdad? En general mezclábamos orbitales de tipo S con de tipo S y de tipo P con de tipo P, pero el problema es que el hidrógeno no los tiene. Los de tipo P, ¿qué hacemos? Tendría que saltar ¿Podemos del promocionar un nivel electrón? energético. Del 3S tendría que acomodarse en el 3P y acomodar el 1S en el orbital S del cloro. Ok, eso sería algo muy parecido a lo que hicimos en la teoría del enlace de valencia. Sin embargo, acuérdense que ya no tiene sentido ver la densidad electrónica en orbitales atómicos, porque esos ya no existen. Están formando orbitales moleculares. Pero, ¿qué les parece si explotamos la idea de la teoría del enlace de valencia de que el enlace se forma a partir del apareamiento de espines? ¿Dónde tenemos espines apareables? En 1S y en 3P. Así es, tenemos acá y acá. ¡Ay, qué pasó! Acá y acá. ¿Qué les parece si uso esos dos orbitales y los combino linealmente? Fíjense, la combinación sería de una pelota del lado del hidrógeno y de un cacahuate del lado del cloro. Eso es exactamente lo mismo que nosotros veíamos en la hibridación, ¿no? Sería un cacahuate cabezón, ¿no? Es un orbital híbrido. O sea, lo que estaría haciendo sería construir un orbital de tipo sigma, cuya correlación está entre este orbital S y este orbital P. Y su contraparte de antienlace va a estar pues, por acá arriba, ¿no? ¿Qué simetría tendría este orbital? Tendría simetría sigma, le voy a llamar sigma 1 de enlace, y ese sería el orbital sigma 2 de antienlace. ¿Ok? ¿Y qué pasa con estos otros orbitales que no fueron combinados linealmente? Van a pasar a la misma energía que ya tenían. Acá va a estar el orbital 3s y acá van a estar los orbitales. Vamos a pensar que sean los orbitales 3py y 3pz. Lleno con, ¿cuántos electrones tengo? Son 8, ¿no? Lleno con los 8 electrones los orbitales. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es el orden de enlace? ¿Cómo se definía? ¿Eran electrones en orbitales estabilizantes? ¿Otro? No, menos electrones en orbitales desestabilizantes. La pregunta es, ¿estos qué son? ¿Estabilizantes o desestabilizantes? Ninguno de los dos. Se llaman electrones de no enlace. Es decir, no contribuyen al orden de enlace. A ver, hagan la cuenta entonces del orden de enlace sin contarlos a esos. 1. Sería de 1, lo que ya sabemos, el HCl es esta moleculita, ¿no? Fíjense, esta es la estructura de Lewis. Ahora, en términos de qué podemos entender este diagrama de correlación. Fíjense, este orbital sigma 1 de enlace, ¿hacia qué átomo se encuentra polarizado? ¿A quién se parece en energía? Al cloro. ¿Al cloro? Al cloro. Eso quiere decir que se encuentra polarizado hacia el cloro. Tiene esta forma del cacahuate cabezón, pero se encuentra polarizado hacia el átomo de cloro. Veamos, tiene esta forma. Y acá tiene su colita negativa, ¿no? Su colita negativa. Ahí está. Ahí tiene un par de electrones.
¿no? Ahora, este orbital 3s no fue combinado linealmente, sigue siendo un orbital atómico del átomo de cloro. Era un orbital de tipo esférico, ¿no? Por la repulsión con estos electrones, esa esfera como que se acomodaría más de este lado, ¿no? Ahí está. Y me faltan estos dos orbitales, el PY y el PZ, son orbitales atómicos del cloro. Uno se encuentra acá y el otro es ortogonal, ¿no? Vamos a pensar que se encuentre por acá. Ambos contienen pares de electrones. Ahora, ¿a quién se parece en energía? Que la canción. Este orbitalito de acá se parece al hidrógeno, ¿no? Pero no tiene electrones, se encuentra desocupado. ¿A qué se parece, en resumen, este modelito de acá? Se parece a la idea de un enlace iónico, ¿no? Fíjense, no hay nada de densidad electrónica del lado del hidrógeno, prácticamente toda la densidad electrónica se encuentra del lado del cloro. O sea, se parece a esto, en la que el cloro está cumpliendo con el octeto, tiene pares libres, y este par de electrones del enlace se encuentra polarizado hacia el átomo de cloro, o bien de plano puedo decir que tengo un H más y un Cl-. Ajá. ¿Ya vieron? En ese caso, lo que afecta al enlace son las cargas electrostáticas. Sí. Sí, no tanto las cargas electrostáticas, sino las electronegatividades. Como el cloro es muy electronegativo, esperaríamos que este parcito de electrones se encontrara polarizado hacia el lado del cloro. Pero esa sería prácticamente la idea del enlace iónico. O sea, de plano al hidrógeno le tumbamos su electroncito y se lo estamos pasando al átomo de cloro. Bueno, esta es una interpretación del enlace iónico utilizando un modelo del enlace covalente. Hay que tener cuidado, o sea, no es ni uno ni lo otro la molécula. Acuérdense de la idea de la resonancia. Ajá. Pero nos sirve la teoría del orbital molecular para interpretar algo incluso como el enlace iónico. O sea, se interpretaría en términos de que prácticamente toda la densidad electrónica anda en orbitales atómicos para el átomo más electronegativo. ¿Ah? Déjenme pintarles aquí los parcitos de electrones. ¿De acuerdo con eso? Hay algunos ejercicios en su guía de estudios que tienen que ver con eso. Por ejemplo, el LIF creo que aparece por ahí. Sería lo mismo. El litio está en un extremo de la tabla periódica, el flúor está del otro extremo. Esperaríamos un brinco energético muy importante y eso me daría idea de que prácticamente toda la densidad electrónica está del lado del flúor. ¿Va? Traten de pelearse ya con la cuarta parte de la guía de estudios. Si tienen dudas, las resolvemos. Habíamos quedado que el martes no hay que el lunes no hay clases, ¿verdad? Entonces nos veríamos hasta el día miércoles. Bueno, además de la guía de estudios, de esa parte les voy a encargar otra tareita que tiene que ver justamente con este modelito del retroenlace o del modelo de Dewar-Chatty Duncanson de la retrodonación pi. Justamente es lo que vimos ahorita, es la participación de la hemoglobina con el monóxido de carbono y con el cianuro. Entonces, traten de regresarse a este video para entender bien cómo se hizo y eso me lo tienen que explicar en esa otra tareita. Se la subo el día martes, entonces estén al pendiente, por favor, del chat del grupo. Daría hasta el día viernes para que me la entregaran. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No, profe. Quiero que este fin de semana traten de resolver la cuarta parte de la guía, porque de ahí les va a salir una complicación importante. Quiero que la resolvamos a nivel de duda, pero para eso necesito que antes se peleen, que traten de proponer soluciones y todo lo demás. ¿Va que va? Sí, profe. De acuerdo. Entonces nos vemos el miércoles, chicos. Que tengan bonito puente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe.